¿Qué pasaría si la persona menos esperada, una simple camarera con un delantal manchado, tuviera la llave para abrir el mundo silencioso de tu hijo? En esta conmovedora historia, un padre soltero, exitoso pero emocionalmente blindado, se enfrenta a la verdad de su propio orgullo cuando una extraña tiene la valentía de hablar el idioma que él no pudo. Una historia sobre segundas oportunidades, el poder curativo del amor y cómo a veces el mayor milagro se esconde detrás de la rabia y el miedo. ¿Podrá este millonario dejar de lado sus prejuicios antes de perder la única esperanza que le queda a su hijo? Quédate hasta el final para descubrir cómo un breve encuentro desastroso en una cafetería cambia una vida para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si disfrutas de esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un padre soltero, acaudalado, observa a una camarera enseñarle a hablar a su hijo, que no es verbal. Lo que hace después le cambia la vida a ella para siempre. La lluvia caía con fuerza en Oakville, golpeando contra las ventanas de la pequeña cafetería del pueblo. En el interior, las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, proyectando un brillo tenue sobre las mesas casi vacías. Solo unos pocos clientes rezagados tomaban café mientras observaban la tormenta a través del cristal. Ethan Cross empujó la puerta y la campanilla sonó débilmente. El agua goteaba de su largo abrigo mientras guiaba a su hijo Elías, de 5 años, hacia el interior. El niño le agarraba con fuerza la mano y miraba nervioso a su alrededor, desconcertado por aquel ambiente ruidoso y desconocido. «¡Oh, vaya!», exclamó la mesera desde detrás de la barra con voz cálida, pero lo suficientemente alta como para hacer que Elías se estremeciera. Ethan asintió con la cabeza y condujo a Elías hacia una mesa cerca de la ventana. Ayudó al niño a sentarse y se sentó frente a él. Elías inmediatamente comenzó a balancearse ligeramente, tarareando en voz baja, y agitó las pequeñas manos una y otra vez. Ethan se inclinó hacia adelante y le habló en voz baja. «Está bien, campeón. Respira. Enseguida nos iremos de aquí». El ruido de los platos en la cocina sobresaltó a Elías, y luego una carcajada en una mesa cercana. Lo sacó de quicio, lanzó un grito agudo, salió corriendo de la mesa y cayó al suelo. Agitaba los brazos y comenzaba a golpear el suelo, abrumado e inconsolable. Ethan se movió al instante para intentar levantarlo, murmurando palabras tranquilizadoras que apenas se percibían en medio del caos. Antes de que pudiera levantar a Elías, una figura se dejó caer a su lado. Era una mujer joven que llevaba un delantal manchado y una cola de caballo despeinada. Pero su rostro estaba tranquilo y sus movimientos eran lentos y deliberados. «Hola, amigo», dijo suavemente, sacando una tarjeta plastificada de su bolsillo y sosteniéndola en alto. Era una caricatura de una cara sonriente con la palabra «respira» impresa debajo. Elías se quedó paralizado mirando la tarjeta. Sus movimientos se ralentizaron. La mujer puso su mano sobre su propio pecho, exagerando una respiración profunda, y luego exhaló. Volvió a tocar la imagen sonriendo suavemente. Elías imitó su movimiento, respirando temblorosamente. Ethan observó atónito cómo su hijo se calmaba lo suficiente como para sentarse con su pequeño cuerpo temblando, pero ya sin un ataque de nervios. La mujer, Nora, según decía su placa identificativa, sonrió a Elías y le ofreció un juguete de goma blanda que sacó del bolsillo de su delantal. El rostro conmocionado de Ethan se endureció y se convirtió en ira. «¿Qué crees que estás haciendo?», ladró. Nora levantó la vista asustada. «Solo estaba», comenzó a decir. «No puedes tocar a mi hijo sin preguntar».
espetó Ethan con una voz que atravesó el ruido del restaurante. Todos se volvieron. Solo intentaba ayudar, dijo Nora frunciendo el ceño. Estaba abrumado. Lo he visto antes. Pensaste que podías venir aquí y hacerte la heroína, compadeciéndote del pobre niño autista y de su padre incompetente, dijo Ethan. La voz de Ethan era aguda y frágil, con algo más profundo que la ira. Nora se sonrojó y se levantó lentamente con la tarjeta postal todavía en la mano. No le estaba compadeciendo, dijo con voz firme, y tampoco te estaba compadeciendo a ti. Intentaba hablar su idioma, cuando tú no podías. Ethan apretó los puños a los lados. ¿Crees que sabes algo de él? ¿De nosotros? Sé lo suficiente como para ver a un niño que está asustado, dijo Nora voz baja, y un padre que está demasiado enfadado para ver más allá de su propio orgullo. Las palabras le golpearon como una bofetada. Ethan abrió la boca para responder, pero se contuvo. Elías, todavía sentado en el suelo, le miraba con los ojos muy abiertos en silencio. Nora se arrodilló de nuevo, ignorando a Ethan, y le habló suavemente a Elías. «Lo estás haciendo muy bien, cariño», dijo ella con voz muy valiente. Elías extendió una mano atenta hacia el juguete de goma que seguía tirado cerca y lo agarró con fuerza contra su pecho. Ethan tragó saliva con dificultad, sintiendo las miradas críticas de los demás comensales, presionándolo. «Levántate», le dijo a Elías con voz áspera. Elías obedeció y se deslizó de nuevo en el reservado, con el juguete apretado con fuerza en una mano. Ethan tiró un billete arrugado sobre la mesa y se volvió hacia la puerta. Nora los vio marcharse con el corazón encogido. Ya había visto antes esa frustración, esa impotencia enterrada bajo la ira. La conocía demasiado bien porque la había vivido ella misma. Parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. Ethan empujó la puerta y salió a la noche ruidosa, sin darse cuenta apenas de la lluvia que le azotaba mientras guiaba a Elías de vuelta a su vehículo Canyon X. Dentro del restaurante, el murmullo de las conversaciones se reanudó, pero la tensión persistía. Nora recogió la tarjeta plastificada del suelo y la limpió con la esquina de su delantal. «Pobre chico», susurró. Volvió a mirar hacia la puerta, pero ya se habían ido. No esperaba volver a verlos. Desde luego, no esperaba que ese breve y desastroso encuentro fuera el comienzo de todo lo que había soñado y todo lo que había temido. A la tarde siguiente, la lluvia había cesado, dejando las calles resbaladizas y relucientes bajo un débil sol invernal. Ethan Cross estaba sentado al volante de su camioneta negra, Summit T, con las manos apretadas sobre el volante, esperando a que cambiara el semáforo. Elías estaba sentado en silencio en el asiento trasero, tarareando una suave canción sin melodía. Ethan miraba al frente con la mandíbula apretada, pero su mente estaba a millones de kilómetros de distancia. No había podido quitarse de la cabeza el encuentro en la cafetería. Las palabras de Nora resonaban en su cabeza con más fuerza de la que quería. Admitir, un padre demasiado enfadado para ver más allá de su propio orgullo. Odiaba lo cerca que había estado ella de dar en el clavo. Se había pasado toda la noche convenciéndose de que había hecho bien en responderle bruscamente, que ningún extraño tenía derecho a entrometerse en la vida de su hijo sin su permiso. Pero en el fondo, una molesta culpa se había arraigado en él y crecía con cada hora que pasaba. Elías se había calmado por ella. Elías le había sonreído y esa realidad era más difícil de tragar que cualquier orgullo herido. El semáforo se puso en verde y Ethan avanzó lentamente con el coche. Al pasar por delante de la cafetería, vio un movimiento en el espejo retrovisor. Elías se había girado en su asiento y apretaba su pequeña mano contra la ventanilla, mirando hacia el familiar letrero rojo. Ethan frunció el ceño. No era la primera vez que pasaban por allí. Elías fijaba la mirada en él, como si esperara ver algo o a alguien. Ethan sacudió la cabeza y siguió
conduciendo hacia casa. La tarde transcurrió con su habitual caos, tranquilo. Elías apilaba bloques formando torres cuidadosamente codificadas por colores. Ethan respondía a los correos electrónicos, daba vueltas por la cocina e intentaba entablar una conversación sin entusiasmo que no llevaba a ninguna parte, pero la imagen del rostro de Elías, iluminada por ese pequeño destello de esperanza, no le abandonó. Esa noche, cuando Ethan arropó a Elías en la cama, encontró un pequeño trozo de servilleta agarrado en la mano del niño. Era un dibujo infantil, tosco, con figuras de palitos, una mujer sonriente con una gran coleta desordenada y un niño pequeño a su lado. Nora y Elías. Ethan se sentó pesadamente en el borde de la cama. «¿Te gusta, verdad, campeón?», dijo en voz baja. Elías no respondió con palabras, por supuesto, pero su rostro lo decía todo. Su sonrisa era pequeña, tímida, pero real. Ethan sintió un nudo en el pecho. Hacía meses, no años, que Elías no mostraba esa alegría espontánea con alguien nuevo. Ethan le acarició el suave cabello a Elías suavemente. Se le hizo un nudo en la garganta. Quizá había sido demasiado duro. Quizá Nora había visto algo en Elías que incluso él había pasado por alto. Al día siguiente, mientras se dirigían a la ciudad, Ethan observó a Elías con atención. Efectivamente, al pasar por delante de la cafetería, Elías se apoyó en la ventanilla y escudriñó el aparcamiento con una mirada tranquila y anhelante. Ethan apretó el volante con fuerza. No quería admitirlo, no quería necesitar ayuda, no quería dejar entrar a nadie, y menos aún a alguien que apenas los conocía en el frágil y cuidadosamente controlado mundo que había construido para su hijo. Pero no podía negar la verdad. Nora había causado impresión no solo en Elías, sino también en él. Exhaló lentamente y giró el coche por otra calle, alejándose del restaurante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaba preparado para enfrentarse a ella. Todavía no. No. Cuando aún podía oír el eco de su propia voz enfadada resonando en aquel pequeño restaurante, destrozando a la única persona que le había tendido la mano con pura amabilidad. Necesitaba pensar, necesitaba estar seguro. Pero en el asiento trasero, Elías golpeaba ligeramente la ventana con sus manitas, tarareando en voz baja, con una sonrisa en los labios, y Ethan se dio cuenta, con una inevitabilidad desoladora, de que no se trataba de él en absoluto, sino de Elías. Siempre se había tratado de Elías, y, tal vez, solo tal vez, el niño merecía la oportunidad de perseguir esa pequeña y frágil esperanza. Incluso si Ethan estaba aterrorizado por lo que pudiera costarle. Los días pasaban y el peso de la culpa se hacía más pesado sobre los hombros de Ethan Cross cada noche, mientras veía a Elías encerrarse más en sí mismo, con su energía desvaneciéndose como una chispa moribunda. El niño que una vez había apilado bloques y bailado al ritmo de los dibujos animados, ahora se sentaba apático junto a la ventana mirando al exterior como si esperara a alguien que nunca llegaba. Ethan lo intentó todo. Viajes al parque, juguetes nuevos, sus comidas favoritas, nada funcionaba. Las sonrisas de Elías eran cada vez más escasas, su tarareo más suave, casi lúgubre, y eso le carcomía a Ethan más que cualquier noche de insomnio. En una fría mañana de sábado, Ethan observaba desde la puerta de la cocina cómo Elías estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra del salón, aferrado a la servilleta, gastada con el dibujo de un muñeco de palitos. Su pequeño pulgar trazaba la imagen una y otra vez, y sus labios formaban un murmullo sin palabras. Ethan sabía lo que tenía que hacer. Lo odiaba. Odiaba cómo le hacía sentir como un fracasado, como padre, como protector. Pero Elías se estaba alejando, y si no hacía nada, lo perdería por completo. Ethan cogió su abrigo con la mente ya llena de excusas que se diría a sí mismo más tarde, que era por Elías, no por Nora,
que no tenía nada que ver con ella. La campana de la cafetería tintineó cuando empujó la puerta. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a café y tocino. Algunos clientes habituales levantaron la vista, pero rápidamente volvieron a sus comidas. Nora estaba detrás de la barra limpiando una cafetera con las coletas balanceándose mientras trabajaba. Al principio no se dio cuenta de que él estaba allí. Ethan dudó. Su orgullo chocaba violentamente con su desesperación, pero luego carraspeó. Nora levantó la vista y se tensó en 1900 cuanto lo vio. Durante un largo instante, ninguno de los dos dijo nada. Ethan tragó saliva con dificultad. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Nora cerró ligeramente los ojos, pero asintió con la cabeza hacia una mesa vacía. Ethan se deslizó en el asiento sintiéndose incómodo y fuera de lugar. Nora se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados a la defensiva. «No he venido aquí a pelear», dijo Ethan rápidamente. «Bien», respondió Nora con frialdad, «porque no tengo energía para eso». Ethan se obligó a mirarla a los ojos. «Mi hijo», comenzó y luego se detuvo buscando las palabras adecuadas. Elías no ha sido el mismo desde aquella noche. El rostro de Nora se suavizó ligeramente. «Te echa de menos», dijo Ethan. «Te busca cada vez que pasamos por aquí. Sonríe cuando ve pelo castaño». Exhaló bruscamente. «Te ha dibujado algo». Algo brilló en los ojos de Nora. Algo tierno pero cauteloso. «Me equivoqué», admitió Ethan. Las palabras rozaron su orgullo como papel de lija. «Sobre lo que intentabas hacer». Nora no dijo nada, esperando. «Te lo estoy pidiendo», dijo Ethan lentamente. «Si quieres, pasa un rato con él una tarde. Sin compromiso, solo verlo». Nora parpadeó visiblemente sorprendida. «¿Quieres que haga de niñera?», preguntó medio incrédula. «No», dijo Ethan rápidamente. «Solo estar allí, hablar con él como lo hacías antes». Nora dudó, con el corazón latiendo con fuerza. Debería decir que no. Todos sus instintos le decían que se mantuviera alejada. Tenía sus propios problemas, su propio mundo frágil que apenas se mantenía unido. No tenía espacio para hombres ricos, con corazones rotos y egos aún más grandes. Pero entonces pensó en la cara de Elías, la forma en que sus pequeñas manos habían buscado a tientas la tarjeta con la foto, la sonrisa tímida que le había dedicado, y recordó lo que se sentía al ser necesaria, aunque fuera de la forma más insignificante. «No lo sé», comenzó Nora con voz insegura. «Por favor», dijo Ethan, y la crudeza de su voz los sorprendió a ambos. Nora miró hacia la cocina, donde su jefe gritaba algo sobre una freidora rota, hacia las ventanas, donde la lluvia amenazaba con volver a caer, hacia el futuro, en el que hacía tiempo que había dejado de creer. Volvió a mirar a Ethan. No estaba suplicando, no estaba ordenando, era simplemente un padre pidiendo ayuda, despojado de toda la armadura que solía llevar. «¿Cuándo?», preguntó en voz baja. Ethan exhaló y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. «Mañana, por la tarde en mi casa». Nora se mordió el labio. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo por unas horas». Ethan asintió con la cabeza y le dio las gracias mientras se levantaba para marcharse. Dudó y Nora dijo: «Lo siento por lo que he dicho». Ella levantó la vista y esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Solo haz lo mejor», dijo. Ethan inclinó la cabeza y se marchó sin decir nada más. Nora lo vio alejarse con el corazón latiéndole con fuerza por razones que no podía explicar. Se limpió las manos en el delantal y volvió a la encimera, fingiendo que su mundo no se había tambaleado ligeramente en su interior, aunque una vocecita le susurraba. Quizá, solo quizá, esto era el comienzo de algo diferente. Llegó la tarde del domingo. Envuelto en una luz solar vacilante, Ethan estaba de pie junto a la ventana del salón, con los brazos cruzados, mirando la entrada con un nudo de tensión en el pecho. Elías estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo,
alineando una fila de coches de juguete con meticuloso cuidado. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta principal. Ethan volvió a mirar el reloj. Nora debería haber llegado hace 10 minutos. Empezaba a preguntarse si había cambiado de opinión cuando un pequeño sedán maltrecho, un Río Celeste, entró. En el camino de entrada, Ethan exhaló lentamente y se dirigió a la puerta. Nora salió con un bolso de lona colgado al hombro. Llevaba vaqueros y un jersey azul descolorido. Tenía el pelo recogido sin mucho cuidado. Parecía diferente allí, fuera de lugar, pero de alguna manera encajaba, como un toque de vida real en los tonos apagados de su mundo, cuidadosamente controlado. Ethan abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. «Hola», dijo Nora un poco sin aliento. «Hola», respondió Ethan con rigidez, apartándose para dejarla entrar. Elías asomó la cabeza al oír su voz. Abrió mucho los ojos y una sonrisa se dibujó en su rostro, pequeña pero inconfundible. «Hola, campeón», dijo Nora con cariño, agachándose a su altura y sacando una pequeña tarjeta plastificada de su bolso que mostraba una imagen de 2 manos formando un signo. «Esto significa amigo», dijo haciendo el gesto mientras hablaba. Elías la miró fijamente durante un momento y luego imitó el gesto lentamente y con torpeza. Ethan sintió un nudo en el pecho. Nora sonrió. «Perfecto», dijo. Ethan se quedó de pie incómodo en la puerta, sintiéndose como un extraño en su propia casa. «¿Dónde podemos trabajar?», preguntó Nora. Ethan señaló el espacioso salón. «Aquí está bien». Nora asintió y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, desempaquetando unas cuantas tarjetas más, una pequeña pizarra blanca y un juego de rotuladores de colores vivos. Elías se acercó con la curiosidad, iluminándole el rostro. Durante la siguiente hora, Nora trabajó con Elías, enseñándole signos sencillos acompañados de imágenes y sonidos. Hablaba despacio, con claridad, sin levantar nunca la voz, sin meterle prisa. Aplaudía y le animaba en voz baja cada vez que acertaba algo. Ethan observaba desde la puerta de la cocina con el corazón en un puño. Elías respondía de una forma que Ethan nunca había visto antes. Señalaba, asentía e incluso intentaba imitar los sonidos con su carita arrugada por la concentración. En un momento dado, Nora dibujó una casa sencilla en la pizarra y le hizo el signo de casa. Elías dio 2 golpecitos en la imagen, luego la miró y le sonrió. Ethan sintió un pinchazo detrás de los ojos y parpadeó para disimularlo. Sabía que debía estar agradecido, y lo estaba. Pero junto con la gratitud sintió una punzada inesperada de celos. Durante tanto tiempo habían sido solo él y Elías contra el mundo, con su propio ritmo torpe, su propio lenguaje silencioso. Ahora estaba allí esa mujer, esa desconocida, rompiendo las barreras que él nunca había conseguido derribar. Ethan tragó saliva con dificultad, obligándose a quedarse atrás para dejar que sucediera. Entonces ocurrió algo extraordinario. Elías se levantó, agarró la pizarra con sus manitas y cruzó la habitación para tirar insistentemente de la manga de Ethan. Ethan se arrodilló automáticamente. Elías levantó la pizarra con la cara radiante de emoción. Ethan miró la pizarra. En letras desiguales pero inconfundibles había 3 simples palabras: «Te quiero, papá». Ethan se quedó sin aliento. Miró a Elías, a sus ojos brillantes y ansiosos, y sintió que algo dentro de él se rompía y se curaba al mismo tiempo. «Has hecho tú esto», susurró. Elías asintió con orgullo. Detrás de ellos, Nora observaba con una suave sonrisa y el corazón hinchado. Ethan abrazó con fuerza a Elías y hundió la cara en el pelo de su hijo. «Gracias», le dijo a Nora por encima de la cabeza de Elías. Ella asintió con la cabeza y parpadeó para contener las lágrimas. Durante un instante, la habitación se llenó con nada más que el sonido de la respiración,
la frágil y preciosa quietud de un nuevo puente que se estaba construyendo. Cuando Elías finalmente se apartó, agarró la mano de Nora y la tiró hacia Ethan como si intentara cerrar el círculo. Ethan dudó, pero luego extendió la mano y tomó la de ella. Era cálida, firme, real. Se quedaron allí unidos por un niño que una vez había estado encerrado en su propio mundo silencioso y que ahora, paso a paso, encontraba la manera de salir. Ethan se dio cuenta de algo más, algo que lo llenó de esperanza y miedo a la vez. La necesitaba no solo por Elías, sino por él mismo. La idea lo aterrorizaba y, sin embargo, no podía apartar la mirada. Más tarde, después de que Nora recogiera sus cosas y prometiera volver el fin de semana siguiente, Ethan se quedó en la puerta y la vio alejarse en el río celeste. Elías apretó la nariz contra la ventana y saludó con la manita. Ethan sonrió, pero en el fondo se había sembrado una semilla de inquietud. ¿Qué pasaría si Elías ya no le necesitaba de la misma manera? Si Ethan era el que se quedaba atrás. El miedo le susurraba al oído, oscuro e insistente, pero lo reprimió. Por ahora, lo único que importaba era la alegría en los ojos de su hijo. Por ahora, lo único que importaba era que por primera vez en mucho tiempo su mundo se estaba ampliando, y tal vez había suficiente espacio en él para los tres. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo. Todos los domingos, Nora llegaba a la casa de Ethan con su bolso lleno de material didáctico y su sonrisa iluminando todo el espacio. Bajo su amable guía, Elías floreció, dominando nuevos signos, encadenando palabras, vacilantes y riendo con más libertad de la que Ethan había visto nunca. Ethan lo observaba todo con una extraña mezcla de asombro y creciente vulnerabilidad. Se decía a sí mismo que todo iba bien, pero cuanto más se integraba Nora, más se daba cuenta Ethan de que dependía de ella, no solo por el progreso de Elías, sino por la forma en que suavizaba las aristas de su mundo, antes solitario. No todo el mundo lo veía así. «Tienes que tener cuidado», le advirtió Alicia, la hermana de Ethan, una tarde lluviosa mientras estaban sentados en la cocina. «¿Apenas la conoces?» Ethan frunció el ceño. «¿Ha sido buena con Elías?» «O quizá ve una oportunidad», dijo Alicia dejando la taza con fuerza sobre la mesa. «Un padre soltero, rico y vulnerable con un niño vulnerable. Es lo que suele pasar». Ethan se irguió, pero no dijo nada. Sin embargo, las palabras de Alicia le rondaban la cabeza. Alicia, reacia a dejarlo así, contrató en secreto a un investigador privado. Cuando recibió una breve grabación en la que se oía a Nora hablar con un compañero de trabajo sobre dinero y la riqueza de Ethan, Alicia se sintió justificada y sin dudarlo se la reenvió a Ethan. Más tarde, esa misma noche, Ethan la escuchó solo en su despacho, en una habitación sumida en la oscuridad. «Es rico», se oía la voz de Nora. «Si lo hago bien, quizá no tenga que volver a preocuparme por el dinero nunca más». Las palabras se deslizaron en sus oídos, frías y condenatorias. Ethan se quedó paralizado luchando contra la incredulidad y el desamor. Era todo mentira. Las risas, la forma en que Elías se iluminaba cuando ella estaba cerca. El domingo siguiente, Ethan esperaba junto a la ventana con los brazos cruzados cuando el coche de Nora, el río celeste, entró en el camino de entrada. Elías gritó corriendo hacia la puerta. Ethan se quedó clavado en el sitio cuando Nora entró y su rostro se iluminó al ver a Elías. «Hola, pequeño», le dijo revolviéndole el pelo. La voz de Ethan atravesó la habitación. «Tenemos que hablar». Nora parpadeó sorprendida. «Está bien», dijo dejando su bolso en el suelo. Ethan cruzó la habitación y sacó su teléfono. Pulsó el botón de reproducción y la versión distorsionada y cruel de la voz de Nora llenó la habitación. Nora se puso pálida. «¿De dónde has sacado eso?», susurró. «¿Importa?», espetó Ethan.
¿Algo de eso era verdad o solo se trataba del dinero? Elías se interpuso entre ellos sintiendo la tensión. No, dijo Nora sacudiendo la cabeza con desesperación creciente. Ethan, no es lo que tú crees. ¿Entonces qué es?, exigió Ethan. Porque desde mi punto de vista parece que has utilizado a mi hijo para llegar a mí. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. ¿Crees que utilizaría a Elías? Se atragantó. ¿Crees que podría? Creo que deberías irte, dijo Ethan con frialdad. Elías gimió y se aferró a la manga de Nora confundido. Nora se arrodilló con la voz quebrada. Eres muy valiente, pequeño. No lo olvides nunca. Le besó la cabeza y se puso de pie con las manos temblorosas mirando a Ethan. Pensaba que eras diferente, pero eres solo otro hombre que solo ve lo que teme ver, dijo en voz baja. Sin esperar su respuesta, Nora cogió su bolso y huyó hacia la gris tarde. Ethan se quedó inmóvil con el teléfono todavía en la mano. Elías volvió a sollozar y tiró de la pernera de Ethan. «Papá», susurró con voz llena de confusión y desamor. Ethan se arrodilló y lo cogió en brazos, pero Elías se zafó y corrió hacia la puerta, presionando sus pequeñas manos contra el cristal y mirando fijamente el camino vacío. Ethan se dejó caer sobre sus talones entumecido. La casa le parecía insoportablemente vacía. Se dijo a sí mismo que había protegido a su hijo, que había protegido su frágil mundo, pero en el fondo una dolorosa verdad le carcomía. Había cometido un terrible error irreversible. Los días que siguieron fueron más oscuros que cualquier otro que Ethan Cross había conocido. Elías apenas hablaba, ni siquiera con los pocos signos que había aprendido. Ya no buscaba sus juguetes, ya no sonreía cuando los dibujos animados aparecían en la pantalla del televisor. Se sentaba junto a la ventana la mayor parte del día, sosteniendo el dibujo gastado de él y Nora, que había hecho en una servilleta, mirando hacia afuera como si esperara que ella apareciera. Ethan lo intentó todo. Sus comidas favoritas, excursiones al parque, juguetes nuevos. Pero Elías seguía distante, encerrado tras muros aún más altos que antes. Por la noche, Ethan se quedaba despierto mirando al techo, atormentado por la mirada de Nora cuando se marchó. No era ira, era desamor. Y en los momentos en los que Ethan era lo suficientemente valiente como para afrontarlo, sabía que ese desamor venía de ella, sino también de Elías. Una tarde, mientras la lluvia empañaba las ventanas, Ethan se sentó en su escritorio desplazándose sin pensar por los correos electrónicos. No podía concentrarse. Su hermana Alicia le había enviado otro mensaje, titulado «Más información sobre Nora». Con un suspiro, Ethan hizo clic para abrirlo. Adjunto había un enlace a un archivo de audio más largo, la grabación original sin editar. Durante un largo rato, Ethan se limitó a mirar la pantalla y luego, con la mano temblorosa, pulsó play. La voz de Nora volvió a llenar la habitación, pero esta vez la conversación completa era diferente. «¿Qué tal el nuevo trabajo?», preguntó el compañero de trabajo con tono risueño. «No es un trabajo», respondió Nora, con voz firme pero cansada. «Es solo un niño pequeño. Es increíble. Ni siquiera sé si le estoy ayudando, pero cuando me sonríe...» Se calló con la emoción ahogándole las palabras. «Siento que quizá por una vez estoy haciendo algo bueno». «¿Y el padre?», bromeó el compañero de trabajo. Nora se rió suavemente. «Es complicado, pero quiere a ese niño más que a nada en el mundo. No traicionaría esa confianza ni por todo el oro del mundo». El compañero de trabajo se rió de nuevo. «Aún así es bueno. Que sea rico, ¿no?». La respuesta de Nora fue rápida y tajante. «El dinero no lo arregla todo, no lo que él está pasando, no lo que ese niño necesita». Ethan se quedó paralizado con la sangre drenándose de su rostro. Las palabras resonaban en sus oídos, borrando todas las feas suposiciones que había dejado que se arraigaran. No solo había dudado de Nora, la había traicionado a Elías.
Ethan empujó su silla violentamente y comenzó a caminar por la habitación como un animal. Enjaulado, sus manos temblaban de ira contra sí mismo, contra Alicia y contra la forma en que había dejado que el miedo se apoderara de la confianza. Pensó en las manitas de Elías, pequeñas manos tirando de la manga de Nora, de la primera vez que Elías había sonreído sin que nadie le pidiera, de la forma en que había hecho el signo de amigo con torpe orgullo, todo eso ahora perdido por su culpa. Ethan se frotó la cara con la mano y se dejó caer en el sofá mientras una pesada culpa ineludible se apoderaba de su pecho. Al intentar proteger a su hijo, había destrozado la primera conexión real que Elías había establecido fuera de su pequeño mundo aislado. Y Elías sabía que algo se había roto aquella noche. Ethan intentó que Elías comiera, pero el niño simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta. Ethan se arrodilló a su lado, sintiéndose impotente. «Lo siento, campeón», susurró. «Lo siento mucho». Elías no respondió, solo apretó la servilleta arrugada contra su pecho. Ethan se sentó pesadamente contra la pared y dejó caer la cabeza entre las manos. Por primera vez en años lloró. No eran las lágrimas silenciosas y ocultas que se permitía cuando nadie lo veía, sino sollozos reales y entrecortados que lo dejaron desnudo y vacío. Lloró por su hijo, lloró por la mujer a la que había hecho daño, y lloró por el hombre en el que se había convertido, aquel que tenía demasiado miedo de creer en algo bueno cuando te lo ofrecían gratuitamente. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, se secó la cara y miró a Elías. El niño le devolvió la mirada, solemne y firme. Ethan asintió lentamente. «Voy a arreglar esto», prometió. «Voy a traerla de vuelta». Elías inclinó ligeramente la cabeza con un destello de esperanza en los ojos. Era la única respuesta que Ethan necesitaba. A la mañana siguiente, Ethan hizo las llamadas que debería haber hecho semanas atrás. Se enfrentó a Alicia, furioso e implacable, obligándola a admitir sus manipulaciones. Ella se disculpó, pero las palabras sonaban huecas. Esto no era algo que él pudiera deshacer con una disculpa. Era algo que tenía que ganarse de nuevo. Ethan preparó una pequeña maleta con lo esencial y ató a Elías en el asiento trasero de su Summit T. Al salir del camino de entrada, sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza. No sabía exactamente dónde estaba Nora, pero la buscaría en todos los restaurantes, cafeterías y moteles de carretera si fuera necesario, porque ella no era solo alguien que Elías necesitaba, era alguien que ambos necesitaban, y esta vez no dejaría que el miedo le robara esa oportunidad. Ethan condujo durante horas. El mundo exterior se difuminaba en interminables tramos de asfalto agrietado y tenues letreros de neón. Se detuvo en todos los restaurantes de carretera, en cada motel destartalado, haciendo la misma pregunta. ¿La han visto? Pelo castaño, más o menos así de alta, sonrisa amable. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos apenas levantaban la vista. Elías iba en silencio en el asiento trasero, agarrando con fuerza la servilleta gastada, anclando su presencia a Ethan, recordándole por qué no podía rendirse, incluso cuando el cansancio lo invadía al caer la noche. Llegaron a un pequeño y sombrío pueblo, junto a la autopista, con la calle principal bordeada de farolas parpadeantes. Ethan revisaba los escaparates hasta que se detuvieron en una panadería lúgubre. Pasteles de Lucía. Las ventanas estaban empañadas por el vapor, y a través del cristal vio a una mujer con un delantal salpicado de harina. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Era ella. Sin pensarlo, aparcó, agarró a Elías de la mano y entró en la panadería. Empujó la puerta de la panadería. La campana sonó débilmente y el cálido aroma de la canela y el azúcar los envolvió, pero Ethan apenas lo notó. Nora levantó la vista y se quedó paralizada al verlos. Una bandeja
se le resbaló de las manos antes de que Ethan pudiera hablar. Elías soltó la mano de Ethan y corrió por la habitación con los brazos abiertos. «¡Casa!», gritó con voz clara y segura. Nora jadeó y dejó caer la bandeja con un estruendo. Se arrodilló con los brazos extendidos y Elías se abalanzó sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. Ethan se quedó paralizado, con todas las emociones reprimidas rompiéndose en su interior. Nora se apartó ligeramente y tomó el rostro de Elías entre sus manos. «Has dicho una palabra», susurró con voz temblorosa. Elías asintió solemnemente, escondiendo la cara en su hombro. Cuando Nora levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ethan. No hicieron falta palabras. Todo estaba dicho en el perdón y el amor abrumador que brillaba entre ellos. Ethan cruzó la panadería con 3 largos pasos y se arrodilló junto a ellos. Su mano rozó la de Nora mientras acariciaba el pelo de Elías. Ella no se apartó, sino que le dedicó una sonrisa sincera y deslumbrante. Y Ethan supo en ese instante que no podía volver a perderla. Las palabras salieron sin pensar. «Cásate conmigo», dijo con voz entrecortada. «Aquí, sin grandes discursos ni segundas oportunidades, solo cásate conmigo». Nora parpadeó aturdida y apretó con fuerza a Elías, con lágrimas brillando en los ojos. «Ethan», susurró. «Sé que no soy perfecto», dijo él con voz entrecortada. «Pero tú eres lo mejor que me ha pasado nunca». A él, a los dos. Una risa entrecortada y alegre se le escapó. Se secó las mejillas. «Ni siquiera tienes un anillo», bromeó con voz temblorosa. Ethan sonrió por primera vez en lo que le pareció una eternidad. «Te lo compraré mañana, Nora, si quieres». Nora miró a Elías, que los observaba con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Ella acarició suavemente el rostro de Ethan e inclinó la cabeza hasta que sus frentes se tocaron. «Sí», susurró. «Por supuesto que sí». Ethan la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, mientras Elías se colaba entre ellos y reía encantado. Fuera, la lluvia caía suavemente, difuminando la ciudad en un sueño acuarelado. Dentro, bajo la luz amarilla parpadeante y el olor a pan caliente, una familia rota se había reencontrado, y esta vez nada, ni el miedo, ni el orgullo, ni siquiera el pasado podrían separarlos. Permanecieron así durante mucho tiempo, riendo y llorando, abrazados como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Finalmente, Lucía, la anciana panadera, asomó la cabeza por la puerta de la panadería, con una sonrisa gastada. «¿Van a comprar un pastel o qué?», bromeó con las manos en las caderas. Ethan se rió y se limpió la cara. «2 pasteles», dijo, «los más grandes que tengas». Lucía se rió y volvió a desaparecer en la cocina tarareando. Nora se apoyó en Ethan con la cabeza descansando sobre su hombro, y Elías se acurrucó entre ellos. Ethan le besó la frente y sintió su suspiro contra él. Eso era. No era la vida que había imaginado, ni la vida a la que se había aferrado por miedo. Era algo mejor, algo real, algo ganado. Mientras estaba allí sentado, rodeado de las 2 personas que más quería, Ethan comprendió algo sencillo y verdadero. El hogar no era un lugar, era un sentimiento. Y por fin lo había encontrado. La primavera se extendía suavemente por el campo, pintando las colinas de flores silvestres y cubriendo el cielo de un azul infinito. Enclavada entre los campos, había una pequeña granja con la valla recién pintada, y el porche ligeramente hundido bajo el peso de un nuevo comienzo. Ethan Cross estaba de pie en el Vicente porche, calentándose las manos con una taza de café y observando cómo se desarrollaba la mañana. En el interior se oían risas, un sonido que antes le resultaba extraño y que ahora era el ritmo de su vida. Nora había convertido el viejo granero en algo precioso,
un centro para niños como Elías, llamado Refugio de Esperanza. Los padres venían de kilómetros a la redonda, atraídos por historias de milagros que nunca habían conocido. Ethan era el benefactor silencioso que había comprado el terreno y pagado todas las facturas. Era el sueño de Nora hecho realidad, y él estaba feliz de permanecer en segundo plano. Elías prosperaba allí. Ya no era el niño que se acurrucaba en las esquinas. Ahora corría libremente por los campos, y su risa se la llevaba la brisa, hablando más cada día que pasaba. Hoy no era un día de terapia ni de renovaciones. Hoy era un día para la familia. La boda fue sencilla, tal y como habían querido, sin grandes salones, sin interminables listas de invitados. Solo ellos, la tierra que había acunado su curación y un puñado de personas que importaban. Ethan se ajustó el traje, mirando nervioso hacia el camino, y vio a Nora caminando descalza por la hierba, con una corona de flores silvestres sobre la cabeza y el vestido ondeando con la brisa. Parecía salida de uno de los dibujos de Elías, suave, radiante, impresionante. Elías corrió delante agarrándola con fuerza de la mano. Con el rostro radiante, el corazón de Ethan se llenó tanto que pensó que iba a estallar. Se encontraron bajo un roble centenario con sus ramas extendidas como una bendición. Lucía, la panadera, que había insistido en oficiar la ceremonia, esperaba sonriendo sobre un grueso libro gastado. ¿Listos?, susurró. Ethan y Nora intercambiaron una mirada y la risa brotó entre ellos. No hacían falta palabras, ya estaban en casa. La ceremonia fue breve, dulce y perfectamente imperfecta. Elías interrumpió para entregarle a Ethan un diente de león. El viento jugaba con el pelo de Nora y Lucía se olvidó de la mitad de su discurso y se rió durante el resto. Fue perfecto. Cuando Lucía finalmente dijo, ¿puedes besar a la novia?, Ethan no necesitó ningún estímulo. Se inclinó y besó a Nora con un amor tan intenso y seguro que el mundo pareció inclinarse bajo ellos. Cuando finalmente se separaron, Elías aplaudió riendo y en el silencio que siguió miró a Nora con ojos brillantes y solemnes. «Mamá», dijo claramente. El mundo se detuvo. Nora jadeó y cayó de rodillas. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, Elías se lanzó a sus brazos y Ethan se dejó caer a su lado, envolviéndolos a ambos en una maraña de risas, lágrimas y amor imparable. Se quedaron allí mientras la luz se desvanecía. El cielo se tornaba de un suave azul aterciopelado. Más tarde, se sentaron en el columpio del porche con Elías acurrucado entre ellos dormido. Contemplaron las estrellas parpadear en el cielo, el aire impregnado del aroma de la madreselva y la tierra fresca. Entonces, con un repentino barrido, una estrella fugaz cruzó el cielo, brillando intensa y feroz contra la noche. Nora contuvo el aliento y señaló con el dedo. ¿Un deseo?, preguntó Ethan siguiendo su mirada y sonriendo. Ella negó con la cabeza con la voz cargada de emoción. No, dijo, una promesa. Ethan la rodeó con el brazo y le dio un beso en la frente. Pase lo que pase, murmuró. Pase lo que pase, nos aferraremos a esto, repitió Nora pasando los dedos por el pelo de Elías. Nuestra familia desordenada, hermosa e imperfecta. Ethan cerró los ojos sintiendo como la verdad se asentaba en lo más profundo de sus huesos. Habían estado perdidos, se habían roto, casi habían renunciado. Pero el amor verdadero, obstinado e imperfecto, los había vuelto a unir de una manera que nunca se había atrevido a soñar. Bajó la mirada hacia las dos personas que más quería, cuyos rostros brillaban bajo la suave luz de las estrellas. El hogar no era un lugar, era un sentimiento, y por fin lo habían encontrado. Por encima de ellos, la estrella fugaz se apagó, dejando el vasto cielo infinito y tres corazones firmes latiendo con más fuerza juntos que nunca. En un mundo que a menudo parece abrumador,
donde la esperanza puede parecer inalcanzable, Ethan, Nora y el pequeño Elías nos recuerdan una poderosa verdad. La familia no se trata de la perfección, se trata del amor, de permanecer juntos a través de las tormentas, de sanar las heridas y de construir un hogar a partir de la risa, el perdón y las segundas oportunidades. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si disfrutas de esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje de sanación, confianza y amor incondicional. Si historias como esta te llegan al corazón y te recuerdan la resiliencia que todos llevamos dentro, te invitamos a suscribirte a Soul Steering Stories. Aquí compartimos historias que inspiran, sanan y celebran el extraordinario poder de la conexión humana. Quédate con nosotros para conocer más historias reales y emotivas que llegan al alma. Hasta la próxima. Que siempre creas en la belleza de las segundas oportunidades.